Hola amigos, apasionados del deporte y la cultura. Bienvenidos a su canal de Ajedrez, Cultura y Educación, donde hacemos viral el conocimiento. Hoy hablaremos de uno de los más grandes ajedrecistas de la historia. Nos referimos a José Raúl Capablanca y Graupera, notable ajedrecista cubano, tercer campeón del mundo reconocido por la FIDE, primer campeón mundial de Iberoamérica y quien llegara a ser considerado genio del ajedrez. ¿Sabías que Capa, como le llamaban sus amigos, nació en una casona cercana al Castillo del Príncipe, una antigua prisión militar ubicada en La Habana, Cuba, el día 19 de noviembre de 1888, hace hoy exactamente 136 años? Bien, iniciemos nuestro recorrido recordando que José Raúl, hijo de José María Capablanca y María Graupera, fue el segundo de 11 hermanos. Un hijo de española y criolla matancera que llegaría a ostentar el título de campeón mundial de ajedrez. Repito, el tercer oficial del listado de la Federación Internacional de Ajedrez. Su predecesor en el trono fue Emmanuel Lasker de Alemania y su sucesor Alexander Alekhine de Francia. El mismo que, con su carisma, personalidad y resonantes éxitos deportivos, se convertiría en una leyenda, en un mito cultural, el gran Capablanca. La mayoría de los historiadores le ha considerado niño prodigio, el Mozart del ajedrez. Luego de aprender los rudimentos del ajedrez a la edad de 4 años, vencer al campeón nacional Juan Corso y Príncipe a los 12, alcanzar el cuarto lugar del Campeonato Nacional de Cuba a los 14 y posteriormente con moderado éxito en diversas competiciones nacionales. Cursó estudios de primaria y de secundaria en Matanzas, Cuba, pero a los 17 años viajó a los Estados Unidos para estudiar inglés e iniciar sus estudios de ingeniería química en la Universidad de Columbia, ambiente en el que estuvo participando en diversas actividades deportivas como el ajedrez, el béisbol y el tenis de campo. Entre los años 1908 y 1909, Capablanca participó en una gira por los Estados Unidos de casi un año de duración, en la que jugó un total de 734 partidas, de las cuales ganó 703, entabló 19 y solo obtuvo 12 derrotas para un extraordinario 97.07 de efectividad. Ya con 20 años, en 1909, Capablanca ganó uno de los matches más esperados y publicitados para la época. Se enfrentó al campeón estadounidense Frank James Marshall y lo batió con marcador de +8 menos 1 igual 14. Esto es 15 puntos en 23 partidas para un 65.2% de efectividad. Para 1911, Capablanca se asoma a los salones donde se jugaría el Gran Torneo de San Sebastián en España, al que ingresa por insistencia de Marshall. Allí gana los 5.000 francos en oro al campeón y 500 a la partida más brillante ante Bernstein. Ciertamente, fue su primera aparición en el ajedrez de la élite europea y su actuación fue considerada estelar al culminar en el primer lugar de las de figuras connotadas como Rubinstein, Widmer, Marshall, Tarbers, Schlester, Nisowitz, Bernstein, Spinman, Teichmann, Maroczy, Janowski, Bourne, Duras y Leonhardt. Ese mismo año de 1911, el joven Capablanca retó a Lasker por el Campeonato del Mundo. Sin embargo, aunque Lasker aceptó el desafío, no llegaron a ningún acuerdo. En 1913 jugó el Torneo de La Habana, en el que se ubicó segundo detrás de Marshall. Luego juega y gana invicto el Torneo de Nueva York con un contundente marcador de +13, sin perder ni empatar partida alguna. Para finales de 1913 inicia su carrera diplomática en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, actividad que le facilitó viajes y una mayor dedicación al ajedrez. Capablanca era un hombre culto,
Hablaba fluidamente 4 idiomas, además de su lengua materna. Muy buen conversador y conferencista, pero también tenía un alto sentido pedagógico. Entre 1912 y 1915 publicó y editó una revista de ajedrez en La Habana y escribió varias obras importantes. Luego jugó torneos internacionales en Europa y derrotó a varios de los mejores jugadores de la época, adquiriendo la categoría máxima de un gran jugador de ajedrez. De hecho, regresó a Europa, donde jugó una serie de matches en Berlín, derrotando a figuras como Mieses y Teichmann. En San Petersburgo jugó una serie de 6 partidas. También jugó cotejos a 2 partidas contra Alexander Alekhine, Yevgeny Noskoborovsky y Fedor Kotimirsky. Por cierto, de las 6 partidas obtuvo 5 victorias y solo una derrota ante Noskoborovsky. Posteriormente, en Riga, ganó a Aaron Nisowitz, en Moscú a Josip Bernstein, en Kiev a Fedir Bogartychuk, en Viena a Richard Reti y a Savieli Tartakova. En 1914, Capablanca jugó el torneo de San Petersburgo, evento en el cual terminó medio punto detrás de Lasker, pero delante de Alexander Alekhine. En el acto de clausura ocurrió un hecho histórico interesante. El zar Nicolás II proclamó a los 5 primeros clasificados del evento, Lasker, Capablanca, Alekhine, Tarrasch y Marshall, como grandes maestros del ajedrez. Curiosamente, ninguno de estos 5 maestros del ajedrez de la primera mitad del siglo XX obtuvo de FIDE el título de gran maestro, debido a que el mismo fue instaurado oficialmente a partir de 1950 con la exigencia de que los candidatos a este título estuvieran vivos al momento de su designación. Aprovecho para informar que nuestro colega y amigo, el maestro FIDE e historiador argentino Sergio Ernesto Negri, introdujo en nuestra reunión del Comité de Historia de la FIDE, celebrada en Budapest en septiembre pasado, una propuesta de reconocimiento del título de Gran Maestro para estas y otras extraordinarias figuras del ajedrez mundial. Volviendo a Capablanca, durante la Primera Guerra Mundial ocurrida entre los años 1915 y 1918, el campeón cubano permaneció en Nueva York, donde ganó varios torneos de ajedrez que le reportaron gran reconocimiento, experiencia y notoriedad. Ahora bien, vale señalar que en 1921 fue el año estelar e irrepetible de Capablanca, porque conquistó invicto el título de campeón mundial, implantando un récord solo igualado 100 años después por Magnus Carlsen en su defensa del cetro ante el ruso Ian Nepomniachtchi, al conseguir 4 victorias sin derrotas. Gracias a tal desempeño, Capa alcanzó el más alto rating de la historia para un periodo de un año, con 2.921 puntos. Ese año también publicó Chessbook Fundamentals, un clásico de la literatura ajedrecística. Y en relación con su vida privada, en diciembre de 1921, se casó con Gloria Simoni Betancourt, con quien después procrearía a sus únicos 2 hijos, José Raúl y Gloria de los Ángeles. Sobre su estilo de juego, el campeón mundial matemático y filósofo Emmanuel Lasker expresó: sus partidas son claras, lógicas y vigorosas. En ellas no hay nada escondido, afectado o artificioso. A través de sus jugadas se advierte su pensamiento, aún allí donde quisiera ser astuto. Si bien sus jugadas son transparentes, no son en modo alguno fáciles de hallar. Su profundidad no es la de un poeta, sino la de un matemático. Su espíritu, el de un romano, no el de un griego. Con la obtención del título en 1921, su nombre y figura se agigantaron. Recorrieron todos los rincones del mundo. Desde Cuba, Iberoamérica tenía su primer campeón mundial
de Ajedrez, hecho del cual celebramos el primer centenario con la constitución del Salón de la Fama del Ajedrez de América. En 1927, Capablanca ganó cómodamente el torneo internacional de Nueva York con 2,5 puntos de ventaja sobre Alexander Alekhine, quien alcanzó 11,5, Aaron Isowitz con 10,5, Milan Wittmer con 10, Rudolf Spielmann con 8 y Franz Marshall 6 puntos. Sin embargo, ese mismo año pierde el título ante el gran maestro ruso-francés Alexander Alekhine en un encuentro celebrado en la ciudad de Buenos Aires y que tuvo una duración récord de 3 meses. Como deportista, Capablanca mostró un estilo universal por dominar claramente todas las fases del juego, en particular el final. Un jugador posicional guiado por preceptos estratégicos sólidos y una preclara intuición y fino olfato posicional. En su carrera, Capablanca, el amante latino de Caixa, como le hemos llamado en algún otro artículo, alcanzó un elevado 72.4% de efectividad, producto de 315 partidas ganadas, 266 tablas y solo 38 derrotas. Aunque algunos historiadores opinan que solo perdió 35 partidas oficiales, esto es cerca del 6% del total de partidas jugadas. Vemos seguidamente un breve recuento del palmarés del maestro José Raúl Capablanca. En 1902, cuarto lugar en La Habana. En 1910, gana el torneo de Nueva York. 1911, segundo en Nueva York y primero en San Sebastián. En 1913, gana Nueva York, segundo en La Habana y vuelve a ganar un torneo de Nueva York abierto. En 1914, segundo en San Petersburgo. 1915, gana el de Nueva York, igual que en 1916 y en 1918. En 1919 gana Hastings, en 1922 Londres, en 1924 segundo en Nueva York, en 1925 tercero en Moscú, en 1926 primero en Lake Hopatcong, en 1927 primero en Nueva York, en 1928 segundo en Bath y siguen luego primero en Budapest, primero en Berlín. En 1929 es campeón Rasgate y segundo, tercero en Karlsbad. Primero en Budapest, primero en Barcelona y primero en Hastings. En 1930, segundo en Hastings. En 1931 gana Nueva York. En 1934, cuarto en Hastings. En 1935, cuarto en Moscú y segundo en Margate. En 1936, segundo en Margate y primero en Moscú. Y primero, segundo empatado en Nottingham. En 1937, tercero, cuarto en Semery-Baden. En 1938, primero en París y séptimo en Nabro, en Holanda. Segundo, tercero en Margate. Y en 1939, en la Olimpiada de Buenos Aires, primer lugar, oro al primer tablero, por encima del campeón mundial Alexander Alekhine. Vale destacar que Capa permaneció invicto durante más de 8 años y un récord de 63 juegos consecutivos invicto. Adicionalmente, debemos indicar que Capablanca participó en más de 20 torneos de alto nivel donde ganó o compartió 15 primeros lugares y 9 segundos puestos. Asimismo, entre sus méritos más resaltantes se encuentran los récords individuales contra varios de los mejores jugadores de la época. Por ejemplo, derrotó a Lasker con +6 menos 2 igual 16, a Alekhine con +9 menos 7 igual 33 y a Marshall 20 menos 2 igual 28. Esto implica un total de 35 partidas ganadas, 73 empatadas y solo 11 derrotas para un 73.5% de puntos posibles para una efectividad del 59.75. Otros datos estadísticos importantes sobre Capablanca son los siguientes. Mejor ranking mundial, número 1 en 85 meses consecutivos en lista de rating, entre mayo de 1914 y julio de 1937. Su calificación más alta, 2.877 puntos en la lista de mayo de 1921. Número 1 del mundo a la edad de 32 años y 6 meses.
Mejor rendimiento, 2.833 puntos en Nueva York en 1918, con un resultado de 6 de 6, con un 100% contra 2.682 puntos de sus oponentes. Además de tener una personalidad muy atractiva, era conocido por su particular sentido del humor, en ocasiones un poco ácido, más propio de angloparlantes. Una curiosa anécdota fue divulgada por el maestro Andy Soltis, quien sostuvo que poco después de que Capablanca se convirtiera en el tercer campeón del mundo, el maestro Nosko Borowski publicó un folleto el cual presentaba partidas en los que aparecían algunos de los errores de Capablanca. Interrogado sobre este tema, Capablanca dijo que esperaba algún día escribir un libro titulado Movimientos correctos de Nosko Borowski, pero afirmó que él, desafortunadamente, no tuvo éxito en la búsqueda de material para él. Ahora bien, la condición de salud de Capablanca no era buena. Sufría de presión arterial alta. Esta condición, y como consecuencia de un ataque cerebrovascular, le llevó a la muerte en 1942 al estar observando algunas partidas en el Club de Ajedrez de Manhattan, en Nueva York. Tenían 52 años. Y como era de esperarse, la noticia de su muerte generó consternación en el mundo del ajedrez y el deporte en general. Fallecía el más grande ajedrecista conocido hasta la fecha. Luego de que fuera conducido al hospital Monte Sinaí y declarado oficialmente fallecido a las 6 de la mañana del día 8 de marzo de 1942, su cuerpo fue embalsamado. Aquí, la funeraria Cook, ubicada en el 117 West 72 Street de Nueva York, se hizo cargo de su cuerpo y de la celebración de un primer funeral. Allí mismo, y de manera diligente y hasta por curiosidad, asistieron los más destacados ajedrecistas, dirigentes deportivos y líderes políticos de la ciudad, todos consternados por la inesperada muerte de este prominente figura del deporte de los reyes. Después de resueltos los trámites consulares correspondientes, fue transportado por carretera desde Nueva York hasta Miami, para después ser embarcado en un vapor en ruta hacia su ciudad natal, La Habana. Una comitiva liderada por Aurelio Concheso, su viuda Olga Chagodalov y su hermano menor Aquiles, fue testigo en la tarde del 14 de marzo de la presencia de cientos de cubanos que muy callados le esperaban en el viejo puerto de La Habana y ante una gran bandera a media asta en señal de respeto y profundo duelo. Horas después, y para un segundo funeral, su féretro era recibido en el Salón de los Pasos Perdidos del Capitolio Nacional. Luego de que en el interín Florencio Gelabert, extraordinario artista plástico cubano, lograra hacerle 2 mascarillas que muestran los rasgos de un hombre joven, fuerte, sereno y bien parecido. En ese mismo lugar, el Congreso de la República le otorgó la orden Coronel el Caído en Campaña por su trabajo en el servicio exterior y aportes en la divulgación del nombre y valores de Cuba en el mundo. Una vez más, ante él se dieron cita destacadas figuras del deporte, la cultura, la política y sociedad en general para ofrecerle un último adiós. En la mañana del día 15 de marzo, y ante una multitud que contaba miles de seguidores, fue acompañado hasta el mausoleo de su familia ubicado en el cementerio de Colón, en La Habana. Por sus relevantes aportes dados al ajedrez, su nombre fue elevado al Salón de la Fama del Ajedrez Mundial en 2001 y al Salón de la Fama del Ajedrez América en 2021. Queridos amigos, con esto llegamos al final de este nuevo episodio de Ajedrez, Cultura y Educación, en el que celebramos los 136 años del nacimiento de esa
gloria del ajedrez como lo es José Raúl Capablanca. Y recuerden que cada partida, ya sea en el ajedrez o en la vida, es una oportunidad para aprender. Pero también recuerden suscribirse, compartir y darle like a la campanita. Hasta pronto.